No daré mi nombre ni la ciudad donde sucedió. Digamos que es un barrio antiguo y obrero en una ciudad que ha visto días mejores, de esos con edificios de ladrillo apretujados, calles apenas lo suficientemente anchas para que pase un coche. Había vivido en este edificio en particular casi toda mi vida, o al menos desde que tengo memoria. Era un viejo edificio sin ascensor, definitivamente más viejo que yo, más viejo que mi padre, con yeso agrietado, escaleras desgastadas de manera desigual, luces que parpadeaban según su propio horario y presión de agua que era más una sugerencia que una garantía, algo estándar en la zona. El edificio tenía sus peculiaridades, cosas a las que todos nos habíamos acostumbrado. Escuchabas golpes extraños por la noche. La luz del pasillo de nuestro piso a veces se iluminaba con fuerza y luego se atenuaba sin razón. El gato de una mujer del segundo piso a veces siseaba en un punto específico del tercer piso y se negaba a pasar. Ya sabes, el tipo de cosas que la gente atribuye a la casa asentándose o cableado viejo o cualquier explicación que te permita dormir por la noche. Supongo que la vida ya tiene suficientes sustos reales, ¿no? Todas esas pequeñas rarezas eran una cosa que podías ignorar. Pero el apartamento 4B, justo al otro lado del estrecho pasillo del nuestro, era algo completamente distinto. Ese apartamento estaba sellado desde antes de que mi familia se mudara. Hablamos de más de 20 años, cerrado con un candado grueso y oxidado en una bisagra gruesa, atornillado a la puerta y al marco. La puerta de madera en sí estaba desgastada, con la pintura descascarada, mostrando las cicatrices del tiempo y la humedad, pero estaba firmemente cerrada y nadie se acercaba jamás. Cuando nos mudamos por primera vez, mi padre, que Dios lo tenga en su gloria, le preguntó al anciano que entonces era el dueño del edificio sobre el 4B, ¿por qué estaba cerrado con llave, sin alquilar como todos los demás? El casero en ese entonces ya era mayor, pero aún lúcido. Su rostro se ensombreció y su voz, normalmente suave, se volvió severa. Ese apartamento es asunto mío, hijo. Mejor ocúpate de tus asuntos y deja de pensar en cosas que no importan. Eso fue suficiente para que nadie en el edificio volviera a mencionárselo. El viejo casero era un poco ermitaño, vivía en el apartamento de la planta baja, rara vez hablaba, apenas se le veía. Cuando se volvió demasiado frágil, su hijo comenzó a venir a cuidarlo y, eventualmente, del edificio. Pero incluso el hijo se cerraba si preguntabas por el 4B. Ese apartamento era una fuente de terror silencioso y lento para todos los del cuarto piso, especialmente para nosotros, ya que estaba justo enfrente. ¿Por qué?, te preguntarás. Bueno, la razón eran los sonidos. Los sonidos que provenían de allí no eran ruidos fuertes o repentinos, no. Estos eran suaves, tenues, pero persistentes y profundamente inquietantes. A veces escuchabas un suave rasguño, como un animal atrapado, al otro lado de la puerta. Otras veces un murmullo bajo y entrecortado, como alguien susurrando con voz muy baja y apenas entendible. Y luego estaba el sonido que más me perturbaba. Era un tenue zumbido eléctrico o un retumbo profundo y resonante, como un motor masivo y distante. Un sonido que no tenía ningún motivo para estar en un apartamento sellado del que estábamos seguros que habían cortado los servicios hacía décadas. Estos sonidos no eran constantes, tenían un ritmo extraño, generalmente tarde en la noche o en esas horas muertas y silenciosas justo antes del amanecer, cuando la ciudad finalmente contiene la respiración. Al principio, nos decíamos que era solo el sonido de otros apartamentos viajando a través de las paredes viejas, pero con el tiempo, prestando atención, nos dimos cuenta de que la fuente era el 4B. Más allá de los sonidos, otras cosas estaban vinculadas a ese apartamento. El trozo de suelo del pasillo directamente frente a su puerta, por ejemplo, siempre estaba más frío que el resto del pasillo. Incluso en pleno verano,
cuando el edificio parecía un horno, si te parabas allí, sentías un frío inquietante y distinto, como una bolsa de aire invernal. Los gatos callejeros que a veces se colaban en el edificio para dormir en las escaleras nunca se acercaban a ese lugar. Se aproximaban, luego se detenían, arqueaban el lomo y, o bien, daban la vuelta o lo rodeaban con cuidado, pasando deprisa como asustados. Mi madre siempre murmuraba una oración y esparcía sal frente a nuestra propia puerta, a veces recitando escrituras un poco más alto cuando los sonidos del 4B eran más notorios. Mi padre intentaba tranquilizarnos, diciendo, «Es solo tu imaginación», o «probablemente son ratas o tuberías viejas», aunque él y nosotros sabíamos que eso era una tontería. Ninguna rata podía hacer esos sonidos específicos, y un apartamento sellado no tendría tuberías activas comportándose así. A medida que crecía, entrando en la adolescencia y luego en mis 20s, el 4B se convirtió en una obsesión. La curiosidad me consumía. ¿Qué había allí? ¿Por qué el casero original y luego su hijo eran tan firmes en mantenerlo sellado? ¿Y esos malditos sonidos? Empecé a prestar más atención, intentando descifrarlos. A veces, tarde en la noche, después de que mis padres se dormían, entreabría nuestra puerta y me quedaba en el pasillo oscuro, solo escuchando. Una vez, apoyé mi oreja contra la madera fría y antigua de la puerta del 4B. El frío que mencioné se filtraba a través de mi ropa y escuché algo como un reloj marcando, pero increíblemente lento y errático. Tic. Luego, un largo silencio. Luego 2 tics rápidos. Luego un silencio aún más largo, seguido de un sonido como una inhalación profunda y temblorosa. Luego el tic-tac continuaba. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Me arrastré de vuelta a nuestro apartamento, cerrando la puerta de golpe, convencido de que un ojo me había estado observando a través de alguna grieta invisible en el 4B. Empecé a preguntar a los inquilinos más viejos, los que llevaban allí incluso más tiempo que nosotros. Una anciana del segundo piso, una mujer diminuta que había vivido en el edificio toda su vida, bajó la voz y miró alrededor con aire conspirativo. «Mi niño», dijo, con un acento espeso, «ese apartamento estaba cerrado incluso antes de que el viejo comprara este lugar. Dicen que allí vivía gente. Luego desapareció. Simplemente se fueron. Y dicen, Dios me perdone, dicen que ese lugar fue tocado por algo. Cuando el anterior dueño lo compró, lo dejó como estaba. Dijo que nadie debería abrirlo jamás para que la maldad de dentro no se esparciera. Sus palabras me helaron más que cualquier corriente bajo esa puerta. Eso era mucho más antiguo de lo que pensaba. ¿Y qué quería decir con maldad que se esparce? Nuestra vecina de al lado, una mujer amable pero nerviosa, me dijo que a veces olía un olor extraño filtrándose desde debajo de la puerta del 4B, no solo mojo o humedad, sino algo más, como polvo antiguo mezclado con olor a madera quemada o un incienso extraño y empalagoso, un olor que la hacía sentir enferma. Dijo que su hijo más pequeño estaba jugando en el pasillo una vez y se quedó paralizado frente al 4B, mirando. Cuando le preguntó qué estaba viendo, él dijo que veía una luz tenue saliendo de debajo de la puerta. Ella, por supuesto, se asustó, lo arrastró adentro y le prohibió jugar cerca del 4B de nuevo. Todo esto solo alimentó mi curiosidad mórbida y mi creciente temor. Me obsesioné, esperaba los sonidos, intentando entenderlos. Observaba la puerta como si esperara que revelara espontáneamente sus secretos. Empecé a soñar con ello, sueños horribles y opresivos. Una vez soñé que estaba frente al 4B y la puerta se abría sola, revelando una oscuridad absoluta dentro. Pero podía sentir algo acercándose desde esa oscuridad, algo vasto y amorfo. Desperté helado, empapado en sudor.
El viejo casero finalmente falleció. Su hijo heredó el edificio. El hijo era un poco más accesible que su padre, más dispuesto a conversar. Un día, reuní mi valor. Junto con otros 2 chicos del edificio que estaban tan incómodos como yo, decidimos hablar con él para finalmente obtener respuestas. Bajamos al antiguo apartamento de su padre, ahora su oficina. Abrió la puerta, sorprendido. Nos sentamos en la pequeña y desordenada sala que aún olía ligeramente a libros viejos y tabaco de pipa. Mencionamos con cuidado el tema del 4B, los sonidos, nuestras preocupaciones. Al principio, intentó quitárnoslo de encima, igual que su padre. Dijo que era un edificio viejo o imaginaciones hiperactivas. Pero cuando insistimos, detallando los sonidos específicos, el frío, el olor, su expresión cambió. La incomodidad era clara. Bajó la voz, mirando alrededor como si temiera ser escuchado. Miren, chicos, mi padre me hizo jurar nunca hablar del 4B, nunca acercarme a él. Heredó el edificio con ese apartamento ya sellado. El dueño anterior le advirtió, le dijo que nunca lo abriera, que nunca lo alquilara. Dijo que no era como los otros apartamentos. Estaba conectado a algo más, algo muy antiguo y muy malo. Mi padre le tenía terror. Dijo que mantenerlo cerrado era lo que nos protegía a todos. Me incliné hacia adelante. ¿Conectado a qué? ¿Qué quieres decir con conectado a algo más? Negó con la cabeza. No sé los detalles. Solo sé que le tenía un profundo miedo. Dijo que los sonidos eran de cosas no de este mundo. Y dijo que había ciertas noches del año en que los sonidos empeoraban, el frío frente a la puerta se volvía cortante, y en esas noches absolutamente nadie debería acercarse. Sus palabras fueron como gasolina al fuego. Mi curiosidad alcanzó su punto máximo, pero una nueva y más profunda capa de miedo se asentó. ¿Qué era ese algo más? ¿Y qué pasaba en esas ciertas noches? Pasaron meses, las cosas siguieron igual. Sonidos tenues, el punto frío, un zumbido bajo de ansiedad entre los inquilinos, hasta el evento que lo cambió todo. El hijo del casero, a pesar de las advertencias de su padre, estaba en problemas. El edificio era viejo, las reparaciones constantes, y no era un hombre rico. Empezó a hablar del 4B. Tal vez, solo tal vez, podía abrirlo, limpiarlo, alquilarlo. El dinero sería un salvavidas. Escuchamos rumores y nos alarmamos de verdad. Intentamos razonar con él, recordándole las palabras de su padre, las advertencias, pero la desesperación, o quizás el atractivo de un ingreso potencial, era un motivador poderoso. Dijo que conseguiría a alguien para revisarlo adecuadamente, tal vez incluso a un sacerdote o alguien para bendecirlo antes de hacer algo drástico. Tenía que encontrar una solución para ese espacio muerto. Y así, unos días después, lo hizo. Trajo a un ayudante, un tipo corpulento con una palanca y un taladro. Era una tarde de viernes. La mayoría estaba en casa después del trabajo o fuera. Yo estaba en mi ventana, observando el pasillo a través de una rendija en las cortinas, con el estómago en un nudo. El tipo que contrató parecía imperturbable. Probablemente pensó que era solo una puerta vieja y atascada. El casero parecía nervioso. Empezaron con el candado usando el taladro. Estaba oxidado, aferrándose al marco de la puerta con determinación sombría. El chirrido de la broca contra el metal resonó en la escalera, fuerte y discordante. Después de varios minutos de molienda y un crujido final y fuerte, el candado se rompió y cayó al suelo con un golpe seco. La puerta ahora solo estaba sujeta por las cerraduras internas que pudiera tener o simplemente por la edad y la inercia. El casero miró al hombre, que solo se encogió de hombros. El casero respiró hondo y empujó la puerta. La puerta se abrió hacia adentro lentamente, con un crujido de madera antigua.
Se abrió solo un poco, quizás 15 centímetros, y desde esa abertura, al principio, parecía no haber nada, solo oscuridad, pero luego, de repente, todo sonido ambiente cesó. El zumbido distante de la ciudad, el murmullo del tráfico, los niños jugando en la calle abajo, incluso el zumbido del refrigerador en mi propio apartamento, todo se silenció, un silencio profundo y antinatural, como si el mundo hubiera sido puesto en modo silencio. Y no era solo el silencio. El aire mismo cambió, se volvió pesado, y un frío mordiente y antinatural brotó de esa estrecha abertura. No el frío localizado al que estábamos acostumbrados, sino un frío penetrante y mortal que parecía chupar el calor de tus huesos. La luz en el pasillo, el débil sol de la tarde filtrándose por la ventana de la escalera, comenzó a atenuarse, como si una nube de tormenta hubiera tapado instantáneamente el cielo. Todo esto ocurrió en segundos. El casero y el hombre se quedaron paralizados, mirando esa rendija oscura. Yo me quedé petrificado detrás de las cortinas, sintiendo el mismo silencio aplastante, el mismo frío invasor, viendo cómo la luz se desvanecía. Y desde dentro de esa abertura de 15 centímetros, algo comenzó a emerger. No humo, no niebla, era como ceniza negra y fina, increíblemente suave, flotando en remolinos lentos y deliberados, como si bailara en un aire sin corriente, una ceniza fría, negra mate, completamente desprovista de brillo. Comenzó a cubrir el suelo frente al 4B. Entonces hubo un sonido, el único sonido que rompió ese silencio sofocante, no fuerte, pero increíblemente profundo y triste. Un sonido parecido a un suspiro cósmico prolongado o la última exhalación de un universo moribundo. Un sonido lleno de toda la desesperación, toda la finalidad, toda la pérdida de la existencia. Un sonido que sentía que arrancaba el alma de mi cuerpo. El hombre soltó un grito ahogado y retrocedió, dejando caer su palanca con un estruendo horriblemente fuerte. Giró y huyó, bajando las escaleras a toda prisa, con sus pasos resonando salvajemente. El casero se quedó clavado en el lugar, y su rostro parecía una máscara de horror, con ojos desorbitados, mirando la rendija mientras la ceniza negra comenzaba a asentarse en su ropa y cabello. No pude seguir mirando. Cerré mi puerta de golpe, la atranqué y me retiré al rincón más alejado de mi habitación, con manos sobre mis oídos, tratando de bloquear ese suspiro desgarrador, pero el silencio, ese silencio incorrecto, seguía allí. Era como una presión contra mis tímpanos. El frío se filtraba bajo mi puerta. No sé cuánto tiempo estuve así, minutos, tal vez una hora. Poco a poco, sentí que el peso opresivo se aliviaba. Los sonidos normales del edificio y la ciudad comenzaron a filtrarse de nuevo, tenues al principio, luego aumentando a sus niveles habituales. El suspiro aterrador había desaparecido. Reuniendo cada pizca de coraje, salí de mi habitación. Me acerqué a mi puerta principal y miré por la mirilla. El casero aún estaba en el pasillo, solo, apoyado contra la pared opuesta del pasillo, con su rostro pálido como la muerte. Estaba mirando la puerta del 4B, todavía entreabierta, en esos mismos 15 centímetros, con la ceniza negra espesa en el suelo frente a ella. Abrí mi puerta y salí. Temblaba cuando le pregunté, ¿Qué fue eso? ¿Qué hay ahí dentro? Me miró con ojos vacíos y dijo, con su voz un susurro ronco, No, no es un apartamento, no hay nada, solo vacío, frío, y el fin. Todo termina ahí dentro. No dijo nada más. Lo ayudé a tambalearse de vuelta a su propio apartamento en la planta baja y lo senté en una silla. Volví arriba, atraído por esa terrible y maldita curiosidad. La abertura de 15 centímetros seguía allí. El frío aún era intenso,
y al acercarme, los sonidos del pasillo parecían retroceder de nuevo, como si fueran absorbidos. Me paré frente a la abertura y miré dentro. Al principio, solo era oscuridad, una negrura más profunda y absoluta que cualquier noche que hubiera conocido. Pero mientras mis ojos intentaban adaptarse, me di cuenta de que no era solo oscuridad. Era vacío, un vacío infinito, sin paredes, sin techo, sin suelo. Solo una extensión interminable de negro frío y silencioso. Y en esa negrura había puntos lejanos y tenues de luz, como estrellas, pero estas estrellas estaban muriendo. Observé, horrorizado, cómo se desvanecían lenta e inexorablemente, una por una, como velas que se apagan. Estaba presenciando la muerte térmica de un universo, la extinción final de toda luz y energía. Vi o sentí el último destello de luz desaparecer, y luego, nada, negrura absoluta, frío absoluto, silencio absoluto, el cese de todo ser, olvido. Esa visión silenciosa y estática era más aterradora que cualquier monstruo, cualquier amenaza tangible. Este no era el horror de algo atacándote, era el horror de la aniquilación última e inevitable, el terror de la nada eterna, vacía y fría. Sentí una sensación de insignificancia, de futilidad cósmica, tan profunda que amenazaba con destrozar mi cordura, mi existencia, la humanidad, la tierra, el sol, las galaxias, todo solo un destello fugaz destinado a esto. No sé cuánto tiempo estuve mirando, segundos, tal vez, pero se sintió como una eternidad de desesperación absoluta. Entonces, no pude soportarlo. Retrocedí, tropecé, golpeando la pared opuesta, sintiendo como si mi alma estuviera siendo succionada. Miré esa abertura estrecha, como las fauces de una bestia cósmica, esperando tragar lo poco que quedaba de luz y vida en nuestro mundo. En ese momento, lo supe. El 4B no estaba solo embrujado. No era solo un lugar de maldad antigua. Era una ventana, una mirilla hacia el fin de todas las cosas. Quizás el tiempo fluía diferente allí dentro, o quizás era un punto fijo, mostrando para siempre esa escena final y silenciosa. No lo sabía y no quería saberlo. Todo lo que sabía era que tenía que huir. Corrí de vuelta a mi apartamento, agarré una mochila, metí lo esencial que pude encontrar y escapé. Fuera del apartamento, fuera del edificio, fuera del vecindario, sin mirar atrás. Caminé hasta que mis piernas cedieron. Luego tomé un autobús, cualquier autobús, que me llevara a cualquier otro lugar. Ahora estoy en una habitación de motel, en algún lugar anónimo, con las manos temblorosas mientras escribo esto. Esa visión está grabada en mi cerebro. La negrura, el frío, las estrellas muriendo, la sensación de finalidad absoluta y terminal. Ahora le tengo miedo a la oscuridad, al silencio. Tengo miedo de cerrar los ojos porque lo veo todo de nuevo. No sé qué hizo el casero. ¿Logró cerrar la puerta? ¿Vendió el edificio? ¿Siquiera sigue ahí? No lo sé, y no quiero saberlo. El hombre que huyó, los otros inquilinos, no puedo pensar en ellos. Lo único que importa ahora es cómo puedo seguir viviendo después de haber visto eso. Cómo puedo volver a algo parecido a una vida normal, sabiendo cómo es realmente el fin. Saber que una vieja puerta de madera en un edificio ruinoso, en una parte olvidada de la ciudad, se abre hacia el olvido absoluto. Escribo esto como advertencia, supongo, o quizás solo para sacármelo, para sentir que no soy el único que lo sabe, para sentirme un poco menos loco. Si vives en un lugar viejo, si hay una habitación cerrada de la que nadie habla, si escuchas sonidos extraños o sientes un frío inexplicable, por favor, déjalo así. Aléjate. La curiosidad no solo te matará, puede matar tu alma mostrándote la cruda, fría y silenciosa verdad
que nos espera a todos.